Romanos 10:17, conocido el versículo. Así que la fe es por el oír. ¿Okay? Y el oír por la palabra de Dios. Es transitivo esto, como se llama matemática. Una cosa lleva a la otra y esa lleva a la otra. Transitividad. Le dije también en Colosenses, ¿no es cierto? Sí. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. 7 en particular. Por tanto, dice Pablo, el hermano en Colosas, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es una forma nosotros recibimos salvación, ¿no es cierto? También pedirte, Señor, que mis palabras, que mi lengua, mis labios, no sean torpes, sino que toda palabra, toda idea que salga de mi boca sea para tu gloria, Señor, para nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un refrán popular dice, me imagino que lo recuerdan, mientras más conozco a las personas que me miran, más quiero a mí ver. Años, siglos, esta frase en realidad se acuñó, y el primer registro de esta frase fue atribuido a un rey, al rey Federico el Grande de Prusia. Prusia, este rey reinó en este reino, reino reinado, desde 1740 a 1786, 46 años. Hoy día, este reinado de Prusia corresponde al norte de Alemania, a parte de Dinamarca, a Polonia y a Lituania. Eso era su extensión. Fue el primero que dijo. No hay que ser muy astuto, ¿no es cierto?, para entender que la idea que existe detrás de esta frase, de esta idea, ¿sí?, es que mientras más conocemos a una persona de confianza, ¿sí?, nos podemos dar cuenta de que no podemos esperar mucha lealtad, ¿no es cierto? Nuestra vieja naturaleza empieza a aflorar mientras más uno escarba y empieza a conocer más, si no, pregúntale a mi esposa. Empieza a ver cuáles son los detalles, cuáles son los problemas, cuáles son las contradicciones, etc. No podemos. No es muy bueno. Mientras más conozco a la persona, más quiero a mi perro. ¿Sí? No hay mucha confianza, no hay mucha credibilidad. Sin embargo, en un perro sí. No en vano también existe la frase que dice: el mejor amigo del hombre, ¿quién es? El perro. ¿Sí? Si no, podemos ir a la historia, muchos casos. La relación que hay entre un perro... ¿Quién tiene mascotas acá? Perro en particular. Varios nosotros. Nosotros la guaca, uno llega, los que han ido a la casa, llega a la guaca, se tira al suelo. Es totalmente sumisa. Algunos, obviamente. Si no sé si se recuerda la película Hachiko. Un drama terrible. No lo he visto, pero lo he escuchado, y por eso que en realidad no tengo mucha ganas de verla, porque el perro esperó, según se cuenta, digamos, la historia, 9 años a su amo que llegara todos los días a la estación de tren, porque me parece que fue y bueno, no volvió nunca más. Y el perro murió ahí, y parece que hay hasta una estuata, un monumento, hay que en honor a este perro, porque efectivamente su lealtad para con su amo fue tal que todo lo que fue y vivió ahí, parece. Mientras más conozco a las personas, más quiero mi perro. ¿Sabe que el consejo de Pablo, basado en su experiencia personal, vamos a ir ahí, la leemos en la segunda carta que él escribe a los hermanos en Corinto, segunda de Corintios 5:16, como leímos? Podemos parafrasear un poco este versículo, ¿no es cierto? La primera parte del versículo en particular. Podemos decir, por ejemplo, que Pablo está mencionando la siguiente idea: de ahora en adelante no me interesa el hombre carnal. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Versículo 6. Reina Valera 60. De ahora en adelante no me interesa el hombre carnal, ni sus hazañas, ni sus triunfos, ni sus derrotas, ni su hondez. No me interesa. No me interesa el hombre carnal, dice Pablo. No quiero conocer a nadie, a ningún hombre en la carne. ¿Esto por qué? Porque no es un buen principio de vida. Y hablo así, principio de vida, ¿sí? Conocer a una persona solamente por lo que hace o por lo que dice. Hablo de principio de vida.
porque más temprano que tarde sufriremos alguna decepción. Ciertamente que sufriremos alguna decepción. Yo creo que aquí nadie puede decir que ha confiado en alguien y siempre ha sido fiel, siempre ha estado. Siempre hemos sufrido decepciones, por supuesto. Hasta entre matrimonios. Desde que a Pablo, sin embargo, desde que a Pablo le fue manifestada la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús, porque nadie más hay esto. Gracia y misericordia, lleno de gracia y de virtud. Él cambió su manera de conocer a las personas. Miren qué interesante. En sus reflexiones el Espíritu Santo iluminó a Pablo. ¿Sabe qué? No lo haga así. De aquí en adelante dice, a nadie conocemos según la carne. Es un principio. Es un principio. Los antecedentes que conocemos de la raza humana, sin Dios, por supuesto, sin Dios, no son muy alentadores para confiar nuestra vida en el hombre, ¿sí? En todos los principios que nosotros vemos hoy día en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque están influenciadas, inoculadas con los principios del príncipe de la potestad del aire, que es el comandante, el jefe de la rebelión satánica, ¿sí? De la guerra espiritual, la rebelión satánica en contra de la soberanía, de la gracia de Dios. Estamos en una guerra, sabíamos. Muchas veces no nos damos cuenta. Otro tema totalmente raro, pero sí es así. No podemos confiar en estos principios, las cosas que dicen los hombres basados en estos principios humanos. Mira lo que dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová. Dios dice esto. Mire qué fuerte, ¿eh? Maldito el varón que ¿qué hace? Que confía en el hombre. Y pone por carne su brazo, su corazón se aparta de Jehová. Confiar en el hombre, principio, por lo que dice, ¿sí? Por las cosas que él razona, piensa. Pero, como dice 2 Corintios 4:4, está cegado por el príncipe de la puerta del aire. Entonces empieza a razonar en sus propias cosas, sin considerar a Dios. Sabemos que todos nosotros, amados, amadas, actuamos bajo nuestra vieja naturaleza pecaminosa en muchas oportunidades. Y de acuerdo con esto, no somos 100% confiables. Y esta es la razón porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos. Por supuesto. Teniendo en consideración esto, tal como lo menciona Pablo, no es seguro, insisto, en regir nuestra vida de acuerdo con los principios que nos pueden enseñar aquellos cuya motivación no es glorificar a Dios. Y esto no exime a las personas creyentes. Lo repito, esto no exime a las personas creyentes, porque la motivación de la persona creyente eventualmente puede no ser que las cosas que planifica, que hace, sean para la gloria de Dios. A lo mejor en muchas oportunidades ponemos la carreta antes que los bueyes y velamos por nuestros intereses, a veces egoístas también. Eso no es válido, no es bueno. Confiar en eso. El apóstol que dice, nos enseña, dice que no debemos conocer a las personas en esta dimensión. Nuestra percepción, dice, debe ser conocer a las personas desde un punto de vista divino y no humano. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino que las conocemos en otro ambiente, en otra dimensión. Entonces, ¿cómo podemos conocer a una persona? ¿Desde qué ámbito, bajo qué dimensión conocemos a las personas? O podemos, o queremos, o deseamos, o debemos conocer a las personas. Pablo instruye y menciona la solución a la encrucijada, a la pregunta, ¿en quién podemos confiar entonces? 2 Corintios 5:17, siguiente versículo. De modo que si alguno está en Cristo, dice, ¿no es cierto resultado? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas. Una regeneración, una palingenesía, ¿sí? Una regeneración. Esa es la perspectiva. La única manera correcta en que usted y yo podemos conocer a una persona es en Cristo.
Hace tiempo atrás mi esposa me rodea porque yo a veces invento palabras. Es mirar a las personas, tener una oftalmologracia. Es mirar a las personas en gracia. Pero yo a mí me dice, usted inventa cosas. No se me ocurre. ¿Sabe qué? Esa es la perspectiva. No en la carne, como un oftalmolograciólogo. Oftalmologracia. Pablo dice a nadie, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino que en Cristo, con gracia. Paréntesis. Con todo mi amor para con ustedes. Y corre muy a menudo lo que le voy a mencionar. Escuchamos muchas frases en redes sociales. Siempre se habla de las redes sociales en los medios de comunicación. Las redes sociales dicen esto, las redes sociales se está hablando, etcétera, etcétera. Y hay frases que dicen como, yo sigo a. Tengo N seguidores en mi red social. En mi face. Tengo, no sé, 10.000 amigos. ¿Sabe qué? Y se lo digo con todo mi amor. El amor del Señor. El único resultado de seguir a alguien para conocer a esa persona en la red social, lo único que está haciendo usted es alimentar su carne. Porque lo está conociendo en un ámbito en que efectivamente no va a poder obtener nada que le sea beneficioso para su espíritu. Porque frecuentemente, si no es por trabajo, que obviamente hay redes sociales que se utilizan para trabajo, pero otro es que las personas cuentan su vida. ¿Qué va a hacer el niño? Sí, saludamos, existe WhatsApp, pero otras cosas. Sigo a tal persona, no hizo esto, lo otro, que sabe lo que ocurre es que estamos conociendo a la persona en su carne. Porque muchas veces se genera este síntoma del alter ego. Yo me proyecto allá. O sea, yo me proyecto como yo efectivamente quiero que me vean. Que es un poco la ideología de género. Yo me siento, yo me proyecto de alguna manera y quiero que me reconozcan de esa manera. Eso es género, según esta ideología. Sexo es una cosa, pero género es como yo me siento y como las personas me perciben. Yo me percibo mujer, entonces me percibo perro, y para llegar el momento me tienen que percibir como perro, porque yo me reconozco así. Lo mismo en estas redes. Yo me proyecto como un hombre o una mujer exitosa, como que no hay problema, yo viajo, yo hago esto, lo otro, o al contrario, alguien que tiene una imagen muy, muy mala de sí mismo, dice, no, estoy aquí, estoy mal, siempre peor, etc. Estamos conociendo desde esa perspectiva, y por favor, tómenlo así, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva estoy conociendo a la persona en su carne. En su carne. Pablo dice que ya no debemos hacer eso. Leo de nuevo la primera parte, verso 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, desde ahora, ¿sí? Desde que tenemos luz ya, a nadie conocemos según la carne. Pero Pablo es más riguroso aún, ¿no? Sigue en esta línea de pensamiento y extrapola este pensamiento. Este principio y lo aplica a nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué curioso, y vamos a ahondar en esto. Dice, aún si a Cristo conocimos según la carne, efectivamente lo conocieron así, ya no lo conocemos así. Si en algún momento a Cristo conocimos en la carne, dice, lo vimos, estuvimos con Él, porque hubo personas que estuvieron con Él, ¿cierto?, cuando escribió la carta. Todavía estaban vivas. Si en algún momento lo conocimos así en la carne, ya no lo conocemos así. Cuando la segunda persona de la Trinidad, la Divina Trinidad, se hizo carne, Filipenses 2:5, él sufrió no sufrió, sino que tomó la kenosis, se vació en un cuerpo. ¿Sí? Kenosis es la palabra ahí. Se vació en un cuerpo. Y vivió entre nosotros hubo diferentes maneras en que sus contemporáneos lo conocieron y lo reconocieron. ¿Sí? En particular para Pablo, y por eso que habla aquí en 2 Corintios 5:16. En un tiempo Jesucristo fue un hereje, fue un blasfemo. Él lo consideró así. Fue el líder de una secta que para él, para su religión, es una amenaza.
Era una amenaza para la religión judía. Estaba revolviéndole los pollitos por ahí. Y lo podemos leer en Hechos en particular. Bajo esta concepción ideológica, Pablo se propuso acabar con esta pandilla de bandoleros, más o menos. Una vez él conoció a Cristo según la carne. ¿Sí? ¿Y qué más que tuvo de él? Que era un blasfemo, que era un impostor, que era un rebelde, ¿no es cierto? Que era en contra de su tradición, de su religión, de sus principios. Y quiso acabar con esto. Quiso acabar con esto. Hasta que le llegó su cuarto de rango. Esa no es la forma en que lo conozco después de ese Pablo. Ahora lo conozco según el Espíritu. Y he recibido esa vida y poder de Él. En el tiempo, Pablo lo conoce así en la carne, pero Él cambió. Y por eso que escribe este principio y quiere que nosotros lo recibamos y conozcamos. La imagen, la percepción que las personas tuvieron de Jesucristo en su vida terrena, por supuesto, no fue la verdadera en su total dimensión de poder y eternidad. Quiero recalcar eso. No fue la verdadera en su total dimensión de poder y eternidad, porque estaba sujeto a estas tres dimensiones y a un cuerpo. Esta manifestación, cuando el Señor se hizo carne, ¿sí?, fue solamente la forma en que Él pudo llevar a cabo el plan de redención de Dios para la humanidad, para que usted y yo pudiésemos estar aquí y en 10, 15, 20, no sé cuántos años más estemos en el cielo. Aleluya. Por eso, Cristo vino en carne, se hizo carne. Sí, lo conocieron así, claro que lo conocieron así, pero no fue en su total dimensión de lo que Él realmente era, es y será por siempre. Y antes también fue. El que fue, es y será. Cantábamos, ¿no es cierto? Sí, cantábamos. Oh, la percepción no fue la correcta. Fue solamente para que Dios pudiese llevar a cabo su plan de redención para usted y para mí. Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algo cacharon, no tenemos muchachos. No había otro como él. ¿Saben que esta idea la confirma Pablo cuando menciona nuestro destino eterno y cómo debemos considerar a Jesucristo desde una perspectiva correcta? Primera de Corintios capítulo 15, verso 19. Pablo dice, ya no conozco, si decir, a ninguna persona queremos conocer o conocemos en la carne. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ¿sí, no es cierto? Ahora ya no lo conocemos así, no queremos conocerlo así. Queremos tener otra iluminación del Espíritu Santo a nuestra mente. No en la carne. 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida, mira, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, no, Señor, ayúdame, no, este trabajo, no, esta persona, no, esta niña que me gusta tanto, oh, mi proyecto con ella, que la tía, que mi hijo, etc. No, bien aquí el auto, casa, viaje, perfecto, todo bien, la iglesia también, aquí en la tierra, no, que sean hartos, seamos miles, millonarios. Pero Pablo dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en esta vida somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si su fe, mi fe, nuestra creencia, nuestras convicciones, la pasamos para que solamente nos sirvan en esta tierra, en nuestra vida terrena, dice Pablo que somos dignos de lástima, de ser conmiserados, de que tengan conmiseración de nosotros. Amado, amada, nuestra fe no es solo para esta vida. Nuestra fe, así como nuestra vida eterna, es por los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta que el tiempo se acabe y siga más allá, después de la eternidad. 80, 90, 100 años, 110, 120 años, quizás vive una persona, quizás hasta el kilo de misión. Estamos hablando más de millones de años. Estamos hablando de cuando ya no exista tiempo, en nuestra dimensión. Si nuestra percepción de Cristo es solamente para esta tierra, de un poco conocerlo en la carne, ¿no es cierto?
que me sirva para lo que yo necesito hoy. Estoy estudiando, sí, no. Mañana tengo examen, por favor, que me vea bien. Y resulta que no estudiaba nada, entre otras cosas. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Es una visión horizontal. Alguna vez a lo mejor con Pastor Chupanet hemos conversado y quizás vamos a visitar mucho más frecuentemente a Carrancao, así como Pastor Mauricio va a tener que ir para allá. Ya, dijo que sí. No va a servir. Va a haber cualquiera que vaya, cualquiera que vaya, muy bien recibido el amor en Cristo. Entonces, ¿qué estaba ahí? Esta tierra, la cosa que... Eclesiastés, al leer Eclesiastés, ¿no es cierto? Bajo el sol, todo es variedad, aflicción de espíritu. Lo que pasa bajo el sol, guerra, tiempo de recoger, tiempo de esparcir, de guerra, de amor, etcétera, etcétera. Pero sobre el sol hay otras cosas. Bajo el sol, y puede leer ese capítulo de Eclesiastés, va a ver que el Coelet, el predicador, Coelet, habla en esa dimensión, una dimensión horizontal, pero dice que eso ocurre bajo el cielo, bajo el sol, pero uno deduce que ocurre después, sobre el sol. Y ahí está el punto. Sabiduría. Pero volvamos un poco. Los ateos dicen que hoy en día dicen que Jesucristo, muchas personas, le preguntamos a personas, ¿quién cree que fue Jesucristo? Entonces, no, muy buen hombre. Sí, súper clever, el flaco de los clavos, no, muy buena enseñanza, un ejemplo, sí, perfecto. Pero hasta ahí no. ¿Por qué? Porque su percepción, su conocimiento del Señor Jesucristo es en la carne. Es en la carne. Pablo dice que lo hace. Y aún si a Cristo conocimos, ¿sí? Según la carne, ya no lo conocemos así. Si yo conozco una persona en la carne, como vimos recién, ¿sabe qué? Mientras más conozco a esa persona en la carne, más quiero a mi perro. Porque nuestra mi vieja naturaleza pecaminosa hiede. Y por supuesto que va a desilusionar a una persona que me lo conoce. Solamente de esa perspectiva, no con oftalmología. Pero ¿cómo identificaron o cómo reconocieron a los hombres en su tiempo al Señor Jesucristo? Miren, 3 cosas. Muchos siguieron a Cristo porque vieron en Él a un caudillo. ¿Sí? ¿Para qué? Para sus aspiraciones de independencia, de libertad del yugo romano que existía en ese tiempo. ¿Cierto? Sigue siendo así. ¿Cierto? Esa es la historia. Vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Luego el Señor cruzó el mar de Galilea, llegó a una playa, vio que había una multitud de gente, se iba al monte. Relata Juan, capítulo 6, verso 1 al 15. Leemos del 14 y el 15. Uy, qué longo. Muchos decían, pero porque veían en él un caudillo. Este compadre no sirve. Este compadre no sirve porque él puede, con todo lo que hace, él sí que nos puede liderar para que nosotros nos sublevemos y ya el yugo romano nos eche abajo. Verso 14 de Juan 6. Dice que luego que alimentó a 5.000 varones, eso deducimos que, o se deduce que también sus acompañantes, ¿no es cierto? No fueron solamente 5.000 personas, fueron 5.000 hombres, pero había obviamente los esposas, los hijos, etcétera, etcétera. Entonces dice el verso 14, aquellos hombres entonces a los que alimentó, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, wow, mira lo que hizo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo puedo decir? Qué corta la vista. Porque estaban esperando a un líder político, un líder de guerrillas quizás, para obtener su beneficio, para que ellos no fuesen esclavos, entre comillas, del Imperio Romano. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Pero entendiendo Jesús, pero es una conjunción adversativa, he dicho alguna vez, ¿cierto? Este pero es la unión entre dos ideas, una que viene antes, conjunción es adversativa, es decir, que el pero indica que lo que va a mencionar ahora es algo totalmente distinto a lo que se dijo antes. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué dice después? ¿Quién me puede decir? Y hacerle rey. O sea, señor Cacho, con su mente era lúcida, cristina. No tenía ninguna contaminación y sabía la intención que había en el corazón de las personas. Él sabía. Efectivamente lo estaban aclamando y decían, oh, sí, claro, tú, aquí, perfecto. Y sabía, aunque no lo decían, que la intención era hacerle rey. ¿Qué dice? Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sabe qué es ese? No, esto ni lo diga ahí. Y quedaron con así el cuello. Buscando todavía aquel caudillo que pudiese generarlo de yugo romano. Una visión carnal, entre comillas, ¿sí? Una visión horizontal del ministerio de Jesucristo. Él es el que nos va a liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos querían, ¿qué cosa? Un libertador del dominio romano, no al verdadero Mesías divino, que era Jesucristo justamente. Lo conocieron así. Segunda manera, se malentendió quién realmente es el Señor, por supuesto. No solo un hombre con poder sobrenatural para sanar. Marcos 6:56. No solo, porque efectivamente era eso. Fue una de sus virtudes, de sus perfecciones, como Dios hecho hombre, fue esa justamente. Sanar enfermos, ¿sí? Resucitar muertos. ¿Cuánto más? El Señor resucitó. Gloria a Dios. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, habla de Jesucristo, ¿no es cierto? Marcos relatando, en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos. ¿Y qué dice? ¿Qué relata Marcos? Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Pero Juan aclara cuál realmente fue el objetivo de estos hechos milagrosos. Juan capítulo 20, versos 30 y 31, importantísimo, importantísimo. Para todos aquellos que dicen que la filosofía del cristianismo no, sí que son muy buenos principios, sí, perfecto. Una persona hace años me decía, no, si yo estoy de acuerdo con la Biblia el 99%, entonces está de acuerdo también. Y cuestiona la palabra de Dios, no. Juan 20, 30 y 31, mira, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas otras señales, dice Juan 31, pero nuevamente, pero estas se han escrito, ¿para qué cosa? Para que creáis. No solamente para que sane a la suegra de Pedro, cuando tenía fiebre. No, por supuesto que lo hizo, porque eran señales. Pero Juan aclara, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 10, segunda parte. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Amén, ¿no es cierto? Yo sé que está de acuerdo con la palabra de Dios. Que Dios me lo diga. No, lo cacho. Yo sé que está de acuerdo. Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundante, la tenemos disponible. A veces no la vivimos, claro, no la vivimos. Razones, bien. Pero hay vida abundante en Cristo Jesús. Entonces, como caudillo, también como una persona que hacía milagros y enseñaba mucho, bien, perfecto. No es la manera, en la carne. ¿Sí? Ore, llaman a Jesús, porque si aún toca la punta con la mujer con flujo de sangre, si toca la punta de su manto, yo voy a quedar sana. Y así fue. Sin embargo, la reacción de la mujer fue otra. ¿Sí? Realmente ella cambió. Pero si esa es la perspectiva, estamos conociendo a Jesucristo en la carne. Pablo dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ese es el punto de Pablo, porque él lo conoció en la carne, pero entendió después, pues recibió iluminación. Tercera, a Cristo muchos lo conocieron no solo desde una perspectiva positiva,
como alguien que le pueda hacer el bien, ¿cierto? Algunos temieron ante su poder y su presencia. Jesucristo relata a Mateo que fue a un lugar en Gádara, ¿sí? Y había 12 endemoniados, en Mateo 8, Mateo capítulo 8, al final ahí en versos 33 y 34. Sanó a 12 endemoniados en tierra de los Gadarenos, Gádara. Y escribe Mateo relatando este hecho histórico. Y los que apacentaban huyeron. Y los que los apacentaban huyeron. Recuerda que aquí Jesucristo dice, ¿sabe qué? Vayan a hacer algo de cerdo, y ellos se tiraron por el peñadero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y los que los apacentaban huyeron a estos cerdos. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. 34. Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron, miren, ¿qué cosa le rogaron? Que se fuera de su contorno. Después de que efectivamente había 2 personas que estaban endemoniadas, que el Señor dijo, ¿sabe qué? Vayan a nuestros cerdos, y los cerdos se tiraron al barranco. No, ¿saben qué? Jesucristo dejó la planta de aquí. Quizás, ¿qué va a hacer después? La percepción en la carne que las personas tuvieron de Jesucristo, efectivamente no fue la mejor. No fue la correcta. Vieron sus milagros, sí, vieron su sabiduría, por supuesto, pero lo conocieron en la carne. Y Pablo dice que sabe que ahora ya no lo conocemos así. Ni siquiera a las personas no podemos conocerlas en la carne, porque si no vamos a sufrir decepciones. Nuestra vieja, insisto, nuestra vieja naturaleza pecaminosa va a aflorar en más de algún momento. En algún momento era algún atisbo, y más que un atisbo, sino en un comportamiento, una palabra, etcétera, etcétera. Entonces la perspectiva correcta, Pablo dice que no es verlo así, sino que verlo en otra perspectiva. Si a Cristo lo vimos así, aún ya no lo conocemos así. Cuarta, en su familia, en la familia de Jesucristo, no lo conocieron también realmente como quien realmente era el Señor. Pretendieron solo conocerlo en la carne. Mateo 15, 58, Mateo 13, 55. Mateo 13, versos 55 y 58. Mateo relata cómo era la relación esta de Jesucristo, de la familia con Jesucristo. 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Primero está hablando de las personas, de los vecinos. Y Juan 7:5, Juan capítulo 7, verso 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Porque su visión era horizontal, era conocer a Cristo en la carne, porque se criaron con él, hasta tuvieron mucha envidia. ¿Sí? Los vecinos, ¿no? ¿De quién es este padre? ¿Sí? Que no trabaja para la abuela en la vulcanización, ¿sí? O sea, sí, analogía, ¿no es el hijo del carpintero? Pues la señora María, la que hace el pan amasado, está en la puerta, era el hijo de ella. Sí, pues yo fui al colegio con Jacob, José, Simón y Judas. Lo conocemos, pues, ¿sí? de nosotros. ¿Sí? A lo mejor, claro, es un poco más inteligente, está haciendo cosas ahora que dicen por ahí, y no ha llegado, que sana y que sale enfermo, que resucita muerto, etc. Pero nosotros lo conocemos. Lo conocieron sí en la carne. Pablo dice, yo también lo conocí en la carne y lo odié. Yo quise que se muriera. Yo me alegré cuando Esteban lo apedreaban. ¿Sí? Yo me alegré y yo dije, ¿sabes qué? A lo mejor si me pusieron su ropa aquí en los pies, en mis pies, y yo sentí orgulloso. Porque a mí me mandaron con cartas pues, para tomar a las personas y llevarlas a la cárcel y que fueran torturados. ¿Y vos lo dices? Así lo conoció, ¿no? Esa era la percepción de Pablo de Jesucristo. Pero él dice que, ¿sabe qué? Así lo conocí, pero ahora yo no lo conozco así. Ya no lo conocemos así. Como un caudillo, como aquel muy buen hombre, ¿sí? Su familia, ¿sabe qué? No conocemos. Esta es la introducción al mensaje.
Quedan algunos minutos. ¿Seguimos, no? Como le dicen, ¿seguimos o paramos? Seguimos. Entonces, un poco extenso, pero para un poco sentar bien la base del conocimiento de una persona. Adelante, hermano. Podemos afirmar que a Jesucristo es necesario conocerlo bien, correctamente. ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿Cómo lo conocemos entonces? Aplicando fe. Aplicando fe. Juan capítulo 8, verso 28. Juan capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es un hecho, ¿cierto? Real que ocurrió. Cuando estaba vivo, Jesús sigue vivo. Estaba aquí en la tierra. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. En ese entonces, cuando yo ya no esté en la tierra, cuando haya sido exaltado, haya sido llevado al cielo en gloria y majestad, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Conocemos a Jesucristo y podemos conocer a Jesucristo por la fe. La certeza de que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ante esto, entonces, veamos un poco más en detalle. Las próximas 2 horas y media estamos. ¿Sabe qué? Como idea, lo más aparte, son tonteras que te repito. La fe es una actividad eminentemente intelectual, no emocional. Vamos, se lo repito. La fe es una actividad eminentemente intelectual, racional, mental, no emocional. Vamos a Hebreos 11.1. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Muchos dicen que el autor de esta carta es Pablo, ¿cierto? Me parece que el pastor Cristian tiene la certeza, o sea, la convicción de que sí, Pablo escribe esto. La definición que hace el autor de la carta de los Hebreos apunta a esta idea y él dice, Hebreos 11.1, conocemos el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, está definiendo lo que es fe, ¿no es cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La RAE define la palabra certeza como, miren, conocimiento seguro y claro de algo. O sea que la fe es conocimiento. Es pues la fe, la certeza de lo que yo espero. Y la convicción, mediante mi raciocinio, de lo que no se ve. La RAE dice eso. Otra definición académica. Es tener la conciencia, lo leo textual. Es tener la conciencia de saber que conocemos algo, es tener conciencia, te das cuenta, ¿sí? Tengo conciencia de que sé, que conozco algo. Es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. Es decir, yo sé, yo conozco. Luego, tener certeza de algo es saberlo con convicción, con seguridad e incluso con evidencia. Hay un libro de Josh McDowell, escrito en los años 70, por ahí este abogado ateo, que se propuso, tiene que conocer la historia, se propuso echar abajo, se creía, él podía, era abogado, él iba a refutar todas las ideas que salían en la Biblia, y formó un grupo de alumnos que los guió para que hicieran esto. El libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Y se dedicó no sé cuánto tiempo a hacerlo, buscó aquí y allá. Al final, el Señor lo venga, mi guacho para acá, usted es mío, no anden haciendo tonterías. Pero escribió el libro. Por ahí hay unos chiquitos también, más que un carpintero. La evidencia, con evidencia de que lo que se sabe es efectivamente verdadero. Por ejemplo, tengo la certeza que llovió durante la mañana. ¿Por qué? Porque yo lo vi. Que a lo mejor puede tener los ojos vidriosos, quizás como, ya, pero es que también la evidencia es que yo veo el pasto y la calle está mojada. Entonces yo creo porque hay evidencia. ¿Sí? Si alguien me dice, sí, se llovió, yo veo evidencia, creo, entiendo. Y sé que llovió.
Mira, al inicio de este mensaje leemos lo que Pablo menciona. Cómo usted o yo podemos crecer en fe. En Romanos 10, 16, 17. Un verso conocido, el 17. El 16 dice, citando a Isaías, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Creído, fe. 17. Así que la fe es producto del oír. Es por el oír. Y el oír por la acción que tiene la palabra de Dios en mi vida. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El proceso de crecimiento en fe es una actividad eminentemente intelectual, racional, mental. No es algo subjetivo, según nuestras emociones o percepciones sentimentales de las cosas. No, si yo la vi, me miró, pero está enamoradísima de mí. Si yo la vi así, yo empiezo a proyectar, la emoción así. Y me miró una vez, mira, pues, está loca por mí. Empezaba a hacer castillo en el aire, sentimentalismo, una emocionalidad a flor de piel. Pero fea, ¿no? ¿No puedo creer en algo? No, me voy a casar con ella. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. El proceso de la fe, de crecer en fe, de madurar en fe, implica escuchar, como estamos haciendo ahora. Escuchar para conocer. ¿Ok? Escucho. ¿Dónde vive el Mauricio? Tal parte allá. Ok. Waze o Google Maps. Está allá y ya conozco. Porque escuché a alguien me dijo. Escuchar para conocer. Conozco. Desear entender. Yo escuché, pero no entiendo ni jota, y no quiero entender, no me interesa. ¿Cómo va a crecer mi fe? Yo escucho para conocer algo. A mí no me interesa conocer el manifiesto del Partido Comunista, no me interesa. Empecé a leer, no me interesó, por puntera. Doctrina humana, así como otras también de otro tipo. No estoy hablando solamente así, en el sentido político, sino que de la esfera humana, por si acaso, de filosofía o ideologías, porque hay otros también que son tanto peores. Entonces yo escucho para conocer. También cuando viene este proceso de escuchar, tener conocimiento, yo quiero desear entender, quiero entender lo que escuché. Y cuando yo entiendo eso, después tengo que aceptarlo. Porque yo puedo rechazarlo, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo conozco algo, yo lo entiendo, pero dice, vamos a ver que esto no. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Entonces yo no puedo creer en fe respecto de eso que me están enseñando, de lo que yo estoy aprendiendo, de lo que entendí, de lo que escuché. Y después, vivir la palabra de Dios. Yo escucho para conocer, yo deseo entender, luego de eso, yo acepto lo que entendí y después vivo de acuerdo a lo que escuché, a lo que entendí y acepté. ¿Amén? Podemos dejarlo ahí, ¿no? Pero sigamos por ahí. Años atrás, cuando empezamos a asistir a la iglesia donde se aplicaba la gracia, había una frase, una idea que siempre se mencionaba. Decía que solo el que quiere ser enseñado podrá ser enseñado. Solo el que quiere ser enseñado podrá ser enseñado. ¿Se recuerda cuando estaba en el colegio, no es cierto? Aquí hay un chico en el colegio, ¿no? En la educación secundaria, estudios superiores. Ok. Sí, secundaria, ¿no? Bueno, me imagino que todos asistimos al colegio, ¿cierto? Se tiene que acordar que más de alguna oportunidad, estando en clase, uno estaba aburrido como ostra y no le interesaba absolutamente nada lo que hablaba el profesor, ¿no? Matemática, castellano, física, filosofía, historia.
Y el profe se maravillaba, contando historias, el Salto de Rancagua, y no sé, no hay 10 de julio, ya, Gloria a la Concepción, y Dios, combate a la etc. Y uno estaba en cualquier parte haciendo florcitas. Todavía en la oficina hay una compañera de la oficina, estábamos en una reunión, una charla, y empieza a hacer florcitas. Y una señora ya hace florcitas, hace corazón, y llena el cuaderno, todo el borde del cuaderno, con puras ramitas, flores, etcétera, etcétera. Sí, pues si yo no quiero aprender, ¿quién me va a enseñar? Nadie me va a poder enseñar, pues. Primero tiene que existir el deseo de escuchar y querer entender. En el año 87, el primer semestre, nosotros estuvimos acá en Rancagua. Fuimos rancagüinos, con mi esposa. ¿Sabía, no? Fuimos rancagüinos. Yo jugué voleibol en la pastora. Ahí en el gimnasio municipal, unos melones para los lados. 6 meses. Yo hacía clase en un CFT que se llamaba ISIS, también a cargo de los sistemas de la municipalidad. Hacía clase a los alumnos, estaban estudiando programación, a los alumnos diurnos y también vespertinos. Pero sabe que yo me da cuenta y la diferencia es sustancial entre una persona que trabaja y que está estudiando porque necesita trabajar, porque quiere aprender, y la otra. Yo estoy hablando mal de las personas, de los jóvenes que van a estudiar porque los papás dicen sí, tienes que estudiar. Pero se daba en varios casos que algunos alumnos de la mañana no estaban ni ahí, ¿no? Y no aprendieron, por supuesto, porque el que quiere ser enseñado será enseñado. En cambio, en la noche, vespertino, compadre, las niñas y los jóvenes, algunos no tan jóvenes, trabajando ya. Ellos sabían, querían aprender. Tanto así que un día nos invitaron a un curanto, no tiene nada que ver, pero... ¿Cierto? El mejor curanto que hemos comido. O sea, un curanto Noya, Pulmay, un Pulmay. Sí, pues el que quiere ser enseñado va a ser enseñado, el otro no. Sabe que nuestra fe se confirma cada vez más al conocer el objeto en el cual esta fe está depositada. Porque el punto central no es la fe en sí misma, sino que el objeto de mi fe. ¿Sí está de acuerdo? Escuchado la idea, ¿cierto? Porque yo puedo creer en este micrófono, o en esta botella que está aquí, ¿no? Y muchos lo hacen así, ¿no? Experiencia personal. Para Navidad regalé la pulsera del Evangelio en Colonia. Y le regalé no sé cuántas personas con una tarjetita, bien entretenido. Una persona, 2 personas se interesaron y me dijeron, pero cuéntame qué es el Evangelio. Ya, 2 personas. Las otras 40 o 38 ni me han preguntado, pero sin embargo la tienen colgada en el auto, otros la andan trayendo, otros la dejan en el escritorio con la tarjeta y la tienen ahí. Miren, este es el Evangelio en colores, le dije yo. ¿Quieres que te cuente? No quieres conocer. Porque el que quiere ser enseñado va a ser enseñado. Porque yo quiero conocer a mi Señor. Yo quiero escuchar, ¿sí? Para conocer. Yo quiero entender también. Por eso quería al principio, siempre que tengo el privilegio inmerecido de compartir alguna idea que aparece en la Biblia, porque eso es predicar, ¿sí? Yo oro para que sea el Espíritu Santo quien ilumine mi mente y su mente, porque es algo divino, no es algo humano, no es algo carnal, son palabras de vida eterna. Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Como dice Pablo en la comunidad, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí? La palabra de Dios. Wow, wow. Nuestra fe, su fe, mi fe, nuestra creencia, nuestras convicciones se acrecientan cada vez más cuando al conocer el objeto en la cual nuestra fe está depositada. Dentro de esto entonces debemos considerar que más bien se trata entonces de la capacidad de fe que usted tiene y yo tengo, porque todos tenemos fe. El Señor le dijo a sus discípulos, si ellos tuviesen la fe en el tamaño de una semilla de mostaza,
¡Wow! ¿Qué cosas no harían? Leía por ahí 10-15 minutos terminamos, ¿no? En un sitio que se llama todamateria.com. Estos muchachos ahí, científicos, no sé qué tan certeros, se refieren a la teoría, insisto, teoría, yo digo 3 veces, teoría del Big Bang, ¿cierto? Que alguien menciona que en algún momento antes de, no sé qué, nadie explica antes del Big Bang que había. El universo en ese momento se calculaba que cada centímetro cúbico, ¿no es cierto? Alto, ancho, profundo, así chiquitito, pesaba 10 seguido de 87 ceros en toneladas. Una cifra inconmensurable, como podemos ver ahí que nosotros dijimos al Señor. 10.087 ceros en toneladas, 1 centímetro cúbico. Y que la temperatura de ese centímetro cúbico, en grados Celsius, considerando que el agua hierve a 100 grados Celsius, la temperatura de eso era también 10 y con 32 ceros haciendo. Eso fue en el Big Bang. El Señor dijo, ¿sabe que si usted tiene una fe del porte del tamaño de una semilla de mostaza, usted puede hacer cualquier cosa? Y él tenía fe. ¿Por qué? Porque conoció al Padre. Porque él dijo que estaba allá y él hacía, y él obedecía todo lo que el Padre decía, él hacía, no otras cosas. Nuestro Señor Jesucristo tenía fe, claro, porque conoció. Porque existió con el Padre. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Certeza, convicción. En su calidad humana, él entendió y supo y recordó. Y se dio cuenta que él era Dios, este hombre que tenía un plan. Y su fe fue la fe de Dios, ¿no? Hecho hombre. ¿Sabe que su capacidad de fe aumenta? Deja de crecer según yo conozco más o menos del objeto de mi fe. Viene lo que dice Jeremías también, en Jeremías 9:24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿sí? Y se recuerda, ¿no? Conocerme, ¿no es cierto? Si usted se quiere sentir orgulloso de algo, siéntase orgulloso cuando usted me entienda y me conozca. Que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay que conocer a nuestro Dios, amado. En la medida que usted conoce a su Señor, a nuestro Señor, nuestra fe crece, ¿no? Nuestra fe crece. Pablo a los Romanos en 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y termina el versículo con una joya. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como un estanque. Es como un estanque. El pastor se llama Chapman. Tiene un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y él dice que nuestro corazón es como un poco, nosotros tenemos nuestro corazón en estanque de amor y que lo llenamos con amor, pero manifestado en distintas cosas. Nuestra fe también, hermano. Usted tiene, yo tengo una capacidad de fe que Dios nos la ha dado. Tiene un recipiente de 5.000 metros cúbicos de fe. Usted mientras más fe, más conozca a su Señor, esa capacidad va a empezar a aumentar. Va a empezar a aumentar. Y doy testimonio personal porque hace 40 años atrás o 30 años atrás yo no tenía tanta convicción en mi corazón como la que tengo hoy día. Y es solamente ¿por qué? Porque en algún momento yo escuché alguna idea, así como he escuchado ahora. Yo entendí eso. Yo acepté eso. Y me di cuenta que estaba en la Biblia. Estaba escondida. Y me di cuenta, entendí mi coco duro
entendió de qué es la palabra de Dios y lo que sabe que es verdad. ¿Y eso qué ha provocado en mí, qué provoca en usted? Que nuestra fe aumente. Por eso Pablo dice, ¿sabe? Que nadie se jacte o diga, efectivamente, piense que es algo más o menos, porque tiene esto, porque no, sabe que esto piense conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Por eso es que las personas que son tan grandes espiritualmente son tan humildes. Porque ellos piensan, efectivamente, de acuerdo a la fe que tienen. Porque conocen a su Señor, es como las matemáticas, por ahí dicen, mientras más uno asoma la cabecita por las matemáticas, ¿sí? Se da cuenta lo ignorante que es en otras cosas también. Y empezamos a conocer la grandeza, la inmensidad, la infinidad de las matemáticas en este caso, pero con nuestro Señor eso excede, porque es en todo ámbito, sus perfecciones son perfectas, eternas e infinitas, siempre, inmutables. Entonces, en la medida que yo empiezo a conocer eso, claro, yo confío más. Por supuesto que puedo confiar más. Usted se lanzaría un canopy, oiga canopy, ¿no es cierto? Cuando se tienen por entre los árboles. Sí, ¿no es cierto? Estoy hablando de entera. Sí, ¿no es cierto? Yo me quiero hablar de mi hijo. Pero entonces diría de uno, si efectivamente no está 100% seguro y confía que tanto el arnés como la cuerda con la que se va a tirar están en perfectas condiciones, no. Porque hay certificado, algo mejor que dice que alguien vino y certificó que la cuerda estaba tensa y que tenía el grosor para soportar los tantos kilos que no tiene. Estaba más flaco con mi hermana. Mi hermana pues. Estaba un poquitín excedido. ¿Sí, Diego? César. Sí. Estamos en la buena senda. Por supuesto que no me tiraría. Si vieron el estafador aquí, no sé, estos muchachos que andan arrancados por ahí y dicen, no, pásame, yo voy a hacer que tu plata rente al 50% en 2 meses. ¿Usted le pasaría plata? No, porque lo conocemos. Pues. En la medida que yo conozco, es donde efectivamente puedo conocer, escuchar, entender, aceptar y entender, mi fe va a crecer. Porque aquí voy a conocer a Jesucristo. No en la carne, sino que en la revelación del corazón de Dios para su vida, para mi vida, que es su palabra, como cantábamos al principio. El conocimiento de Cristo es a través de su palabra, que resulta al escuchar, al entender, al aceptar y vivir. Hechos 21, leo, 5 minutos. Y como nada que me fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Sí? Yo no renuncié a enseñarles, a anunciarles. No le enseño algo, he anunciado. 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Qué anunciaba y enseñaba Pablo? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Proceso de enseñanza, de conocimiento y producto de eso, fe, porque la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. El resultado de escuchar para conocer, de desear entender a mamá, de aceptar y vivir, tiene un resultado. Leo Romanos 15, versos 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, ¿sí? Lo que yo comunico el evangelio, y la predicación de Jesucristo, ¿sí? La enseñanza de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque para muchos todavía es un misterio esto. ¿Sí? Pero aquí dice Pablo que se mantuvo, pero que fue revelado. ¿Sí? 26. Pero que ha sido manifestado ahora, ¿sí? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? No sé si lo encontró, lo tiene ahí. Se ha dado a conocer este misterio, a conocer. ¿Sí? Yo le comunico algo, les digo algo, usted conoce, usted entiende, es un conocimiento, una enseñanza. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe, amada mamá, es un proceso evidentemente intelectual. No somos bolitas colgadas del aire, no. Es la inteligencia.
El conocimiento de su palabra, iluminado por el Espíritu Santo, da convicciones a mi vida, genera fe. Esa es la fe que realmente nos mueve a hacer cosas. El justo, ¿por qué? Vivirá por fe. Pero esa fe no es que se tira al aire sin paracaídas. Claro. No, si Dios te va a sostener. Si yo sé que el paracaídas por los aspectos físicos, si se abre, yo voy a caer más suave. Así me tiro, de otra manera me va a tirar. ¿No? Creo, sí, porque creo que existe la ley física, la fuerza de gravedad y la aceleración de 9,8 kilómetros por segundo en cada segundo, o sea que abajo me pegaré el tremendo costalazo. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. ¿No? Yo sé que funciona así el asunto. Y muchas de las cosas que vemos nosotros están basadas en lo que Dios estableció. Todo el conocimiento científico, ¿no? Las ondas, esto de la comunicación, etcétera, la frecuencia, megahertz, 5G, el chic. No es así, amado. No es así. Termina en verso 26, 27. Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Última idea y un versículo más. Como resumiendo un poco. Para que lo tengan, ¿ok? Antes Andrea te decía, entonces usted cuando empieza a cantar, usted me hace. Me gusta cantar, hermano. Me gusta cantar para el Señor. Es para el Señor, palabra de Él. A nadie debemos conocer en la carne, pues ciertamente producirá más de alguna decepción o frustración, ¿cierto? Pablo dice eso, no lo voy a explicar. A mí que no lo era así. Y aún a Cristo dice, debemos considerarlo así de ahora en adelante. Dios nos ha iluminado hoy día, tenemos que conocerlo en fe. Si no, su conocimiento, el conocimiento de Cristo debe ser por fe, entendiendo, conociendo, aceptando, viviendo. La que aprendemos esto, de crecimiento intelectual y de convicción, por medio de un ejercicio intelectual, por supuesto, mental, racional, al escuchar, insisto, al escuchar, al entender, al aceptar y también vivir. Y terminamos en Colosenses 2, 6 y 7, como leímos al principio. Dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, y ahí vamos a ver la flor que suma mi cabeza. Después termino de leer el versículo y sí. ¿No? Ya, ok, perfecto. Terminamos en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, así como el resumen de Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Efesios 2, 8, ¿qué dice? No dice nada. Por gracia sois salvos. ¿Y después qué dice el hermano hermoso? Por medio, para gente que está detrás de la cámara, por medio de la fe. Okay. Por gracia sois salvos por medio de la fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Podemos deducir la interpretación, ¿sí? Por fe. Arraigados y sobreedificados en Él, como le mencionaba al principio, en el Corintios 3, el único fundamento que hay es Jesucristo. Nadie puede construir algo sobre Él, algo que no sea realmente para su gloria. Porque después habla de heno, hojarasca, etcétera, piedras preciosas. Arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, y confirmados en la fe, dice. Así como habéis sido enseñados. No vino una luz resplandeciente y digo, ahora tengo fe. No, porque uno le enseña. La fe se enseña, porque somos seres racionales. Tenemos intelectos, intelequia. Podemos razonar, no como el chat GPT. Yo no escuchaba estos nombres. Esto que uno coloca algo de inteligencia artificial o inteligencia IA, no sé, IA Open también. No sabes, estas cosas no razonan. Son millones de preguntas y de ubicaciones
que hay un software que lo maneja y un mensaje sobre, no sé, Juan 3:16, en 3 páginas con una conclusión, y la cuestión más, pero no razona. Recopilación de textos, de los millones de insumos que tiene este software, y saca de aquí y de allá y le pone un poquito de lógica, que no es lógica de la aplicación, sino que es la lógica de los programadores, ¿sí? Entendiendo lo que me quiere. Ya, pero al fin y al cabo no razonan, nosotros razonamos. Tenemos raciocinio, podemos deducir entre cosas y sacar conclusiones y entender, escuchar, entender, aceptar o rechazar. Estas cosas no. Entonces dice, arraigados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Por eso es importante, por eso que le pongo tanto énfasis y tanta pasión a esto, porque Pablo dice que hemos sido enseñados para ser confirmados en la fe. Es una enseñanza. Cada vez que el pastor Cristian está aquí predicando sobre Efesios y cualquier otro libro de la Biblia, neumatología, como todo el tiempo enseñando, ¿sabe qué? Para que nuestra fe crezca. Algo, disculpe, hermano. ¿Usted cree que a Dios le afecta que yo no tenga fe? ¿Va a ser menos Dios porque yo no tengo fe? Por supuesto que no, mamá. ¿Quiénes son los beneficiados cuando yo conozco las bendiciones y las promesas, hermano Marisol, que Dios tiene para mi vida, para su vida? Aunque vayan en contra de mi carne, aunque yo quiera levantarme a las 10 de la mañana, pero sé que hay que levantarse a las 7 porque quiera trabajar o hacer esto o lo otro, porque Dios dice que el que no trabaja no coma. Y Dios así, hermano, yo no voy a hacerlo, porque es bien para mí. Mi fe a quién le ayuda, a mí, y a los que me rodean. Madre, porque Dios no cambia, Dios no cambia. A Dios no le afecta. No le afecta. Leo, por última vez, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Ore conmigo. Señor, como dice tu palabra, queremos abundar en acciones de gracias, porque escuchamos, Señor, quién eres tú, porque entendemos, Señor, con nuestras limitantes intelectuales, algo que está por sobre nuestra mente, pero aceptamos, Señor, quién eres tú, todo el poder, la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, inmanencia, todos los atributos y perfecciones que solamente tú tienes, Señor. Y te damos gracias porque tú quieres edificarnos. Y tú nos edificas a través de tu palabra, Dios, para conocer más de tu corazón, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo en esta dimensión, una dimensión divina, tal cual Él vive y reina por los siglos de los siglos junto a ti, Señor. Y que tu Espíritu Santo ilumina a nuestro espíritu. Gracias por esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanos.